vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Busque usted en el libro de Efesios, capítulo 5, del verso 16 al 21. Esa es la base bíblica que tendremos esta semana. Recordar, hermanos, la semana antepasada estuvimos revisando la parábola que está en Lucas, capítulo 13, de la higuera estéril. Y hacíamos la analogía a través de esa parábola en donde el Señor Jesucristo espera, al ser plantados nosotros en su viña, en su huerto, Él espera fruto de nosotros. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ahora es un hijo de Dios, como hijo de Dios, ha de dar fruto como lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que el Señor espera a través de esa palabra, dentro de muchos otros detalles. La semana siguiente, el mensaje estuvo centrado en cuál era este fruto que Dios esperaba, y era el fruto de su Espíritu que está en nosotros. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta semana? Fíjese que todo está unido porque Dios quiere darle una forma y que podamos entender lo que esto verdaderamente significa. El título del mensaje hoy día es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 5 del verso 16 al 21. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, hay que entender y vamos a ver qué verdaderamente significa esto de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese que aunque el bautismo, ¿verdad?, en el Espíritu Santo ocurre una vez en el momento de la salvación, la llenura es algo que puede ocurrir múltiples veces en la vida de un cristiano. La palabra de Dios no nos ordena buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero si usted se fija, sí nos dice y nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Dice en el verso 18, lo vamos a estar revisando varias veces, hermanos, porque se hace un contraste entre aquellos que se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. El papel del Espíritu Santo, por otro lado, es primordial, hermanos, en la obra de la iglesia. Ser llenos de poder, ¿verdad?, es de vital importancia. ¿Para qué? Para redimir el tiempo, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Fíjese que Dios en estos tiempos ya no envía truenos, hablándonos a través de los truenos o a través de algún profeta que quiere traer un mensaje nuevo. El último profeta enviado por Dios, por decirlo de alguna forma, fue su Hijo Jesucristo, que fue enviado del cielo. El último gran don para esta época es el don del Espíritu Santo, que nos revela la voluntad de Dios y nos inspira con poder para poder llevar a cabo esa voluntad. Por eso se hace tan importante, hermanos, y Dios habla a esta iglesia local, lo que significa para cada uno de sus miembros el ser llenos del Espíritu Santo. Esta llenura, de alguna forma, habla de ser controlados absolutamente por su Espíritu. La palabra griega traducida como sed llenos es una palabra espleró y es una forma, o el verbo está en un presente imperativo. Sed llenos. Es una orden, no es un mandato. Sed lleno, no es si usted quiere. Dios dice, usted tiene que ser lleno. Como también lo dice, ¿verdad?, en Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, presente imperativo. Sed lleno, de la misma forma, se refiere a este verbo pleró, ¿verdad?, que es griego y que dice sed llenos. Y se refiere, hermano, a estar completamente saturado de algo, hasta lo máximo. Esta palabra nos da la idea de estar completamente controlados por el Espíritu Santo. Es estar bajo su total dominio, ¿verdad? Aunque sin perder de vista lo que nosotros somos y también lo que nosotros hacemos.
Fíjese que a través de la palabra de Dios, en general y sobre todo en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo, se manda a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a vivir en santidad. ¿Usted sabe que debe vivir en santidad? Amén, amén, sí. Pero la única manera en que un cristiano pueda vivir en santidad es obedeciendo a esta orden. ¿Qué dice? Sed llenos del Espíritu. Si alguien pretende andar en los caminos de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo, va a fracasar. Hermanos, se necesita del poder de Dios para poder andar en humildad, en amor, en sabiduría y en poder. ¿Por qué hay tanta soberbia, rencores, necedades y divisiones? Porque vivimos con nuestro ego, con el yo altísimo, agrandados que somos, hermanos. Por eso Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese que se le pregunta a un par de personas de diferentes iglesias y les dice: ¿y qué es para ti ser lleno del Espíritu Santo? Y uno responde: bueno, de verdad es un éxtasis tan fuerte que a veces te noquea y luego quedas hablando en lenguas. Otro dice: ¿y para ti qué es ser lleno del Espíritu Santo? Para otro dice: bueno, no es nada especial, es solamente saber que el Espíritu Santo está presente. Y la verdad es que ni lo uno ni lo otro es la realidad de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Fíjese que vamos a ver el contraste que se hace Dios a través del apóstol Pablo en el verso 18. Una vez más volvemos ahí, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí hay un notable contraste en el hecho de estar borracho y estar lleno del Espíritu. Entre el vicio más embrutecedor, hermanos, del hombre y la más santa virtud de Dios. Entre lo que engendra escarnio y autoengaño y aquello que nos da la iluminación divina. Entre lo que le da licencia a la concupiscencia y a la vergüenza y lo que nos da libertad y poder en el servicio a Dios. Lo uno significa desperdicio y pérdida, y lo otro, hermanos, significa nuevos dones y renovación. Lo uno llega a vanas imaginaciones y acciones lamentables, y lo otro guía a la verdad y nos fortalece para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el gran maestro venido de Dios, porque ese es el gran maestro que hoy día nos enseña. Dice que el Espíritu tomará lo de Cristo y lo revelará. Hermanos, está bien, Dios levanta maestros al interior de la iglesia, pero el maestro es guiado por el Espíritu Santo. Y hemos dicho muchas veces que cada vez que usted escucha, ¿verdad? Si usted es un cristiano, es aquella persona que ha nacido de nuevo, usted está en su derecho de discernir en el Espíritu de Dios si lo que está recibiendo es de Dios o no es de Dios. Amén. Sea quien sea que esté predicando, usted tiene todo el derecho para discernir bajo el gran maestro que ha enviado Dios, es el Espíritu Santo. Él tomará de lo de Cristo y nos lo revelará. El Espíritu Santo es quien está obrando en este tiempo para fortalecernos y llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Pablo hace una comparación entre el efecto del alcohol y el dominio del Espíritu Santo en una persona. Una persona que se embriaga con vino pierde el control de sí misma, ¿o no es así? Y empieza a actuar en esa disolución, pierde el control de su vida y puede llegar a cometer horrendas situaciones. El producto de ser controlado por el alcohol es el descontrol y la contienda. Y fíjese usted, porque uno puede decir: pero es que yo no bebo, yo no me emborracho. Entonces yo no tengo ese problema. Sabe que el no estar lleno del Espíritu lo va a llevar a vivir bajo el deseo de la carne. Y eso es tener totalmente el descontrol, ¿verdad?, del Espíritu sobre nuestra vida. En contraste a aquellos que, en esta analogía de un borracho, alguien que se embriaga y se deja controlar por el alcohol, aquella persona, hermanos, que está controlada o saturada por el Espíritu Santo, será una persona que dejará ya que su carne tome el control, sino que va a ser el Espíritu el que le va a controlar y le va a guiar toda su vida. La diferencia, hermanos, de los resultados es que este será un creyente lleno del Espíritu, un creyente en victoria, un creyente que camina en santidad y servirá para edificación de la gloria de la iglesia. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted
ha reconocido que Él es su Dios, que Él es el que gobierna su vida, está agradecido de su Hijo amado, de Jesucristo, que nos libra de todos nuestros pecados. Decimos: Señor, te amamos, pero ¿cómo vamos a vivir para su gloria? ¿Queremos gloriar o darle gloria a Dios solamente a través de la música, hermanos? ¿Solamente a través de cantos? Solamente es una forma de adoración a Dios. Nuestra vida ha de ser una adoración a nuestro Señor. Por otro lado, en este contraste que nos muestra la palabra, entendemos también que es un mandamiento. Esta es una orden, hermanos. Dios no nos da otra opción. El cristiano está llamado a ser lleno del Espíritu. ¿Amén? ¿Me está escuchando, verdad? Los cristianos, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, hermanos, tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. Dios nos dice: sed llenos del Espíritu. Si no, hermano, es imposible que podamos glorificar a Dios. Fíjese que en muchos púlpitos se enseña de que usted solamente tiene que recibir a Cristo para ser salvo, pero sin ninguna actitud de arrepentimiento. Tú ven a Cristo y sigue con tu amante, sigue emborrachándote, sigue haciendo lo que tú quieras, porque la salvación es por gracia. ¿La salvación es por gracia? Sí, amén. Es por gracia, es un regalo de Dios. Pero todos aquellos que hemos gustado de la gracia de Dios, no queremos seguir pecando. ¿Amén? Amén. Así es. Y eso habla de verdaderamente un nuevo nacimiento. Nosotros hemos pecado y estábamos condenados a ir al infierno por nuestros delitos y por nuestros pecados. Pero habiendo puesto nuestra confianza en Jesucristo, el amor de Dios en Cristo, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿usted ama a Jesucristo? Yo lo amo con todo mi corazón. Estoy tan agradecido por Él. No quiero ofender su nombre, no quiero pecar. Eso debería estar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para eso, ¿cómo lo hacemos? Llenos del Espíritu Santo. Fíjese que los no cristianos, como decía anteriormente, aquellos que no quieren poner su confianza en Jesucristo, van al infierno, no obedecen los mandamientos de Dios. Así es de simple la palabra. Pero aquellos que son verdaderos cristianos y que buscan consagrarse, ellos son llenos del Espíritu Santo, aman al Señor y obedecen sus mandamientos. ¿Amén? Así es, hermanos, obedecen sus mandamientos. Los cristianos fuimos rescatados del reino de las tinieblas para ahora andar en luz. Estamos en nueva vida, ¿o no es así? Estamos en nueva vida. Fíjese que podemos entender también que es de dudosa procedencia aquellos que dicen ser cristianos, pero andan bajo los deseos de la carne. Es dudoso, hermanos, porque fíjese usted, busque Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer 8.1 y luego pasamos al 8.7. 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego vamos al 8.7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se fija? 8.8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Quiere agradar usted al Señor? Amén. Les pregunto de nuevo, ¿usted quiere agradar al Señor? Amén. Amén. Si usted quiere agradar al Señor, si usted es verdaderamente un hijo de Dios, usted no puede andar en la carne. ¿Se entiende? Andar en la carne, bajo los deseos de mi corazón, hago lo que yo quiero. Se habla por ahí, hermanos, de creyentes carnales. Y curiosamente, la Escritura nos dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Si usted dice que ama a Jesucristo, ¿va a seguir andando en esa condición? Si los podemos encontrar a la luz de las Escrituras, ¿Dios quiere que sus hijos anden en esa condición? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso es lo que debemos entender en esta hora. Nosotros, amados hermanos, debemos entender que si Cristo está en nosotros, ¿cierto? Si su Espíritu está en nosotros, nosotros debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Fíjese que una hermana dijo en algún momento: por muchos años he sido cristiana, pero me di cuenta que no tengo el Espíritu Santo. Fíjese que eso es imposible, porque no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo.
no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver Romanos 8:9. No podría haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, porque dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, ¿qué dice? No tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo? Imposible. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Usted no le pertenece. Usted sinceramente no ha entregado su vida a Jesucristo. Pero si usted ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, se ha entregado sinceramente a Él, el Espíritu de Dios está en usted. ¿Amén? Muy bien. Ahora, fíjese lo siguiente. Dice: ¿y qué tal si el Espíritu vino a morar en mi corazón, pero se fue por mis pecados? Podrá surgir esa pregunta: ¿qué pasará? ¿Qué tal si el Espíritu vive en mí, pero por mis pecados se fue? Busque Juan, Evangelio de Juan 14:16. Mire, el Señor Jesucristo prometió que el Consolador vendría para estar con nosotros, Y busquemos esa promesa que nos hace el Señor Jesucristo. Juan 14:16. Quiero leer el 15 para que estemos en el contexto. Evangelio de Juan 14, verso 15 y 16, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, para siempre. Hermanos, el Espíritu Santo viene y está en nosotros para hacer su obra de redarguirnos de pecado hasta que nos arrepintamos. Hasta que nos arrepintamos. Y fíjese un detalle. ¿Usted recuerda la iglesia de Corintios? Esta iglesia distintiva, tenían todos los dones en esta iglesia de Corintios, pero había hermanos en pleito, en divisiones, en adulterio, en desorden. Había un tremendo desorden al interior de esa iglesia. Y Pablo no les dice, ya ven, ustedes por sus pecados, ustedes ya no tienen el Espíritu Santo. No les dice eso. No les dice eso. En cambio, les recuerda la permanencia del Espíritu Santo como un aliciente a la santidad. Busque 1 Corintios. Yo estoy seguro que usted lo ha encontrado muchas veces, pero esto se tiene que establecer en su corazón ahora con convicción, porque Dios quiere hablarnos con respecto a ser llenos del Espíritu. 1 Corintios 6, 19, de seguro que usted lo sabe. Y Pablo exhorta a estos hermanos de esta iglesia y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿Se fija, hermanos? Pablo está exhortando a estos hermanos, ¿verdad?, que estaban en esta condición, y les dice: recuerden que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Entonces uno se pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, cuando un cristiano comete pecado? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasará? ¿Se irá de nosotros? Bueno, sigamos en la Biblia. Avance Efesios capítulo 4, donde estábamos, ¿verdad?, un poquito más atrás. Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Cuál es la exhortación? Mire, en el capítulo 4, del verso 17 en adelante, Pablo está exhortando ahora a los hermanos de Éfeso. Y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Está exhortando a cómo deben vivir los que verdaderamente son de Cristo. Y después empieza con una serie de advertencias, desechando la mentira, en el verso 25, airaos pero no pequéis, el que hurtaba ya no hurta más, y ninguna palabra corrompida, verso 29, y el 30, que dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. No contristéis. La traducción, ¿verdad?, de esa palabra es: no entristezcas. El Espíritu Santo, cuando usted peca, ¿sabe qué pasa? Se entristece. ¿Eso es lo que usted quiere provocar en el Señor? ¿Un dolor en su corazón? ¿Una tristeza en su corazón?
Hermanos, qué difícil, qué contradicción. Te amo, Señor, es todo lo que pueda decir. Señor, te amo con todo mi corazón, te bendigo, te exalto, pero peco. ¿Está bien? ¿Tengo esa actitud de mostrarle efectivamente ese es el corazón? ¿Estoy hablando, estoy actuando con mi corazón? Hermanos amados, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Estamos hablando de la condición del Espíritu que está en nosotros. Cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Busque otro texto. Estamos ahí en Efesios, ¿cierto? Ponga su manito ahí porque vamos a volver ahí, pero vamos a ir al Evangelio de Juan ahora. No importa si nos tomamos unos minutos más, pero me interesa que usted pueda mover su Biblia, ojee su Biblia hacia un lado y hacia el otro, y que usted se pueda cerciorar. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice después? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, de acuerdo a este texto, ¿verdad? ¿Quién tiene los ríos de agua viva corriendo desde su interior? Aquellos que han creído en Cristo. Eso dice la Escritura. Los que creen en mí, ¿verdad?, correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que habían de recibir ríos de agua viva, el Espíritu Santo manifestándose a través de los hijos de Dios. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen en Jesucristo, los que ponen toda su fe y su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos y hermanas, Dios nunca nos ordena que obtengamos nosotros el Espíritu Santo, porque Él nos los da cuando nosotros creemos en Jesucristo. ¿Se entiende, verdad? Esto tiene que establecerse muy bien en nuestro corazón, porque es base de nuestra doctrina, es base de la fe. Y cuando hablo de doctrina, tampoco estoy hablando de un conocimiento intelectual, estoy hablando de lo que la Biblia enseña, yo lo traigo a mi mente, lo paso a mi corazón y lo empiezo a vivir. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que de alguna forma está llamando a todas sus iglesias locales a que le bendigan y exalten su nombre. Fíjese que debemos buscar, ¿verdad?, dentro de los propósitos de la iglesia, promover la adoración en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, no solo a través de la música, que es deliciosa esta instancia que Dios nos provee, sino que verdaderos adoradores que le aman, que viven vidas que agradan a Dios cada día. Segundo, proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Tercero, enseñar a vivir la vida cristiana, lo que es el discipulado. Cuarto, mantener la unidad de la iglesia, unidos en Jesucristo. Quinto, servir a la obra y a la comunidad, ¿verdad?, por amor a Jesucristo. Los principios de la iglesia debe moverse en base a estos principios que son los que están en la palabra de nuestro Dios, y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dije que quedara en Efesios, ¿verdad? Efesios, estábamos en el capítulo 4, usted va a ir al capítulo 1 ahora, para de alguna forma establecer muy bien la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, no solo aquellos que Él escogió en aquel momento, cuando les dijo, vayan a Jerusalén y serán investidos de poder, sino que a todas las generaciones después que pudieran creer en Jesucristo, por la palabra de ellos, ¿verdad?, cómo empezó a correr el Evangelio, y luego vendría la promesa. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe la promesa, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad?, el anticipo que Dios nos da hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Entonces, si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted ha puesto su fe y su confianza, como dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Estás en problemas porque estás en pecado, y si estás en pecado estás condenado. Eso dice la Escritura, estás condenado. Tu lugar es lugar de tormento. Pero Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo en la cruz llevó tus pecados. Jesús murió por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo. Pero cuando en la capacidad que tiene el Señor, cuando Él ama al mundo, le está amando a usted con su nombre y con su apellido. Y por usted Él fue a la cruz del Calvario. Y si usted cree con todo su corazón que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados, usted tiene el perdón, la salvación y la vida eterna. Y usted en ese momento mismo es sellado con la promesa del Espíritu Santo, que es el anticipo. Dios le da el Espíritu y usted tiene, dice Pablo en Romanos, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se fija usted? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que usted es un hijo de Dios. Entonces, nosotros no buscamos el Espíritu Santo, pero sí Dios nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso significa, la palabra pleró del griego, es mantenerse llenos. No podemos quedarnos con la miseria. Fíjese que un ejemplo de la llenura del Espíritu Santo puede ser un velero. Un velero que necesita que sus velas sean hinchadas con aire para que se pueda mover. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos la llenura continua del Espíritu para movernos bajo su entera voluntad. Estar llenos del Espíritu Santo, de alguna forma, es estar plenamente controlados por Él. Fíjese que en Lucas capítulo 4, verso 1, búsquelo, dice que el Señor Jesucristo, comenzando su ministerio terrenal, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Esto está hablando, hermanos, de alguna forma, en que ser lleno es que nuestra vida está guiada, controlada y movida por el Espíritu Santo. Y en esto de vidas conducidas y guiadas por el Espíritu Santo redunda en la gloria para Dios. Usted quiere darle gloria a Dios, usted necesita que su vida sea guiada y controlada por el Espíritu Santo. Cuando Dios quiere hacer una obra portentosa, hermanos, siempre lo hace a través de personas llenas del Espíritu Santo. Vemos en la historia de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia empezó a crecer. Empezaron a haber dificultades, porque iglesias perfectas no hay, hermanos. Vemos la iglesia del primer siglo y habían algunas dificultades. Cuando manifiesto esto, no es que bueno que tengan problemas las iglesias, sino que de alguna forma muchos quizás buscamos la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe, pero sí podemos buscar una iglesia que tenga una sana doctrina. Amén. Que nos guíe a Cristo y que podamos hacer y buscar la voluntad del Señor. Pero fíjese que en aquella iglesia, dice que la iglesia creció y surgieron algunas dificultades. Fue necesario llamar diáconos, servidores. ¿Y cuáles eran los requisitos? 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y uno dice, ¿y para qué? ¿Cuál era la labor, hermanos? Servir las mesas. Servir las mesas. Y uno dice, ¿y para servir las mesas se necesita de tanta llenura? Sí, hermano. Todo lo que se deba hacer al interior de la iglesia de nuestro Señor tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que usted haga aquí. Mire, a usted le toca venir a barrer, usted tiene que barrer con gozo porque lo hace para la gloria de su Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ahí vemos verdaderamente si somos o no, o si amamos o no amamos a nuestro Señor, si queremos glorificar y bendecir su nombre. Escogieron a Esteban, este varón lleno del Espíritu Santo, le predicó la palabra a los judíos, lo apedrearon, hermanos, y cuando estaba a punto de morir, ¿qué hizo Esteban? Dice en el Hechos 7:55, ahí está ese pasaje, dice: pero él, lleno del Espíritu Santo, miraba al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra. Hermano, eso hace un hombre lleno del Espíritu Santo. El gozo de la gloria de Dios, hermano, fue inmensamente superior al dolor que él estaba sufriendo.
Hermanos, eso hace la llenura del Espíritu Santo. En medio de la prueba más grande, una persona llena del Espíritu Santo, hermano, es transportada a la presencia misma de Dios. Gloria a Dios por eso. Yo quiero estar en esa condición, hermano, con esa llenura del Espíritu Santo, estar en esa convicción de mi fe. Ese es el deseo de nuestro corazón. El plan y la voluntad de Dios, en otro momento, era que en toda Asia se diera a conocer el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el Señor Jesucristo tumbó del caballo a un hombre llamado Saulo. Usted recuerda el pasaje, ¿verdad? Este hombre que decía servir a Dios de acuerdo a su propia religión, el judaísmo, y bien que la profesaba. Un hombre instruido, un erudito en las Escrituras, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. ¿Cuántos títulos y créditos tenía Pablo? Y cuando conoce a Jesucristo, su vida cambió completamente. Instrumento, eres instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles. Vemos un hombre soberbio viviendo en su religión hasta que no conoce a Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados y tiene un propósito en su vida. Ahora él ya no vive para una religión, él vive para Jesucristo. Usted ya no vive para una religión, usted vive para Jesucristo. Su fin no es ser evangélico, su fin es que usted es un hijo, una hija de Dios, que se santifica para la gloria de Dios, esperando el regreso de su Señor. Amén. Eso es lo que nosotros buscamos. Esa es la línea que debe seguir la iglesia. La iglesia nunca se debe olvidar de predicar a Cristo como el único camino al Padre. ¿Qué pasó, hermanos? Ananías, varón de Dios, es enviado por el Espíritu al lugar donde estaba Saulo. Hechos 9:17, y le dice, con temor al principio, nadie quería ir, pues hermanos, si Pablo o Saulo perseguía a los cristianos y permitía que fueran golpeados y asolados. Ananías tuvo dudas, pero después, ¿qué hizo, hermano? Se dejó guiar por el Señor y fue a este lugar. ¿Sabe cómo le dice? Hermano Saulo. Mire, la ternura, ¿verdad?, de aquellos que fueron contrarios y opuestos a la fe. Dios nos lleva a tener misericordia de ellos cuando se han arrepentido. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios, para usar a alguien, hermanos, es necesario que sea lleno de su Espíritu. Ya sea lo que sea, usted, su vida necesita ser lleno del Espíritu Santo. Debemos orar. La pregunta sería, bueno, ¿debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? Mire, un detalle. No es por medio de una petición. Si fuera por medio de una oración, no sería una orden. Fíjese, en más de alguna ocasión a lo mejor uno dice, Señor, lléname de tu Espíritu. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber una actitud, porque Dios dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos, es una orden. Dios nos está llamando, ¿verdad?, a buscar esa llenura. ¿Cómo podemos encontrar esa llenura? Tiene que venir por medio de una decisión de vaciarnos a nosotros mismos, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, hermanos, vaciarnos de nosotros mismos y que todo lo llene Él, que Él tome el total control de nuestra vida, que Él tome el control de nuestros afectos, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de todo nuestro ser, que muera el ego y que Cristo viva en mí. Amén. No es labor fácil, y por cierto que pudiéramos en algún momento, nuestra oración, más que decirle Señor, lléname de tu Espíritu, sería Señor, me quiero vaciar de mis propios deseos. Señor, yo quiero que tu presencia cobre autoridad en mi vida. Pero también no solo tiene que ser con una acción a través de mis labios, sino que es una actitud personal, ¿o no es así? Yo decido andar en el Espíritu, yo decido frenar la carne, o más bien anular la carne por medio del poder del Espíritu Santo que está en mí. Ese es el deseo. Mire, veamos algunos resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Algunos resultados. Efesios, vamos a Efesios, al texto base, porque ahí se nos muestra algunos resultados. Está en ese contexto el mismo pasaje, como les decía, el capítulo 4 del verso 17, ¿cierto? Se nos hace toda una indicación de cómo debe ser esta nueva vida en Cristo. Y continúa también
en el capítulo 5 y en la misma lectura. A ver, vamos viendo. Efesios 5, 19. El ser llenos del Espíritu Santo va a significar que hablaremos entre nosotros siempre dando gloria a Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Verso 20. ¿Qué más estaremos haciendo siendo llenos del Espíritu Santo? Siempre, hermanos, estaremos dando gracias por todo a nuestro Dios, en todas las cosas, hermanos, sabiendo que esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Nadie quiere vivir sufrimientos, nadie quiere vivir dolores, pero si Dios lo está permitiendo, hermano, algo hay que aprender. Algo debo de alguna forma ser edificado, algo tengo que crecer, ¿verdad?, en mi vida espiritual. Por supuesto que me debo examinar si lo que estoy viviendo va a ser o ha sido consecuencia de alguna desobediencia. Si es así, me tengo que arrepentir, tengo que pedir perdón al Señor y que me ayude a sobrellevar esa situación. Verso 21, ¿qué nos dice? La llenura del Espíritu Santo nos lleva a someternos los unos a los otros. O sea, en este caso, aceptaremos la autoridad y nos consideraremos en un rango inferior a los demás, como Jesucristo lo hizo. Pablo también exhorta en Romanos 12 que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Y en Filipenses también se nos hace una serie de alcances con respecto, no buscando lo propio, sino que lo de los demás, no creyéndonos superiores a los demás, sino que siendo humildes. Pero ¿qué más encontramos, hermanos? Las esposas, verso 22, llenas del Espíritu Santo, se someten al liderazgo de sus esposos. Ya estuvimos tratando ampliamente lo que significa la familia, y Dios tiene un orden. Ya dijimos que, por lo que dice la Escritura, el varón es cabeza de la mujer, pero no para que ejerza esa autoridad de una manera déspota, sino que en el amor y en la gracia de Jesucristo. Por supuesto, tiene la principal responsabilidad de la familia, y que en muchos casos la responsabilidad hoy día plenamente está en nuestras esposas, cargando con una carga que solamente le corresponde, o más bien corresponde principalmente a los varones. El hecho de que Dios nos ponga por cabeza, hermanos, para muchos podemos decir, bueno, yo soy el que mando, y resulta que el ser cabeza está lleno de responsabilidades para nosotros como varones. Así es, ¿verdad? Por tanto, esposas llenas del Espíritu Santo se van a someter, ¿verdad?, al liderazgo de sus esposos, porque los esposos llenos del Espíritu Santo, verso 25, amarán a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Se fija? Mire, si a Dios no se le escapa nada, aquí nadie puede tomar un camino paralelo y decir, bueno, aquí esto me sirve a mí. Esto todo tiene una consecuencia lógica. Esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, de una u otra forma lleva a esposas a sujetarse a sus esposos. Dios tiene un orden completo para la familia y también para los hijos. Esposos llenos del Espíritu Santo aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 6.1. Efesios 6.1 dice, por decirlo de alguna forma en el contexto, hijos llenos del Espíritu Santo obedecerán y honrarán a sus padres. Los padres llenos del Espíritu Santo, por supuesto, no provocarán a ira a sus hijos. Y así, hermanos, comienza a desarrollarse lo que significa para nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir correctamente todas nuestras relaciones para con Dios, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros jefes, en el trabajo, con todo el mundo. No se refiere a lo que muchos entienden como ese éxtasis, ¿verdad?, de lenguas, de salto y cuantas otras cosas más que terminan confundiendo la iglesia. Esa no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando Dios tiene el control de nuestras vidas y se establece plenamente su voluntad. Fíjese que algo más de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjese que se habla de la llenura inicial, y esta llenura se experimenta
cuando viene el poder del Espíritu Santo por primera vez. Esto ocurre, ¿verdad?, en el momento de la salvación o muy poco tiempo después. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la llena de poder para poder funcionar como creyente. Fíjese usted que aquel que ha recibido esta llenura, uno de los primeros signos es querer testificar de Jesucristo. Es querer compartir a Jesús. Es querer que otros conozcan de esta gran verdad. En Hechos 1:8 dice que el Señor Jesús les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que muchos han llamado el fuego del primer amor. Y puede ser contradictorio porque en algún momento en la iglesia, en Apocalipsis, se nos habla de que perdiste tu primer amor. ¿Y por qué, hermanos? ¿Qué pasó? Fíjese que en la revelación de Jesucristo en nuestra vida, Dios nos da la primera llenura del Espíritu Santo. Nos llena del poder y de la gracia para poder ser testigos de Jesucristo. En este caso, habiendo recibido ese poder, se dará testimonio de Jesucristo, querrá hablarle a Jesús, de Jesús a todo el mundo. La palabra traducida como poder, recibiréis poder, es una palabra griega que es dunamis y que significa dinamita. Eso es definitiva. Y recibiréis poder. Dinamita es el poder para poder funcionar en la obra de Dios. Como un ejemplo, usted compra un auto nuevo y como el concesionario le entrega su vehículo con el estanque lleno, pero además le dice usted, por habernos comprado el auto a nosotros, usted va a tener benzina gratis para siempre. Qué buen ejemplo, me gustó. ¿Ah? Como parte, ¿verdad?, de habernos comprado el vehículo, nosotros como concesionario, usted tendrá gasolina el tiempo que usted estime conveniente, sus mantenciones estarán a disposición suya, así que disfrute usted su vehículo. Y usted sale en su vehículo y lo empieza a hacer funcionar y anda por aquí, por allá, y mire, el auto nuevo, va de viaje, vuelve, pero nunca más usted le echó gasolina, ni nunca más revisó absolutamente nada. ¿Qué pasó en un momento? Se acabó la benzina. El aceite se puso delgado, se fundió el motor. ¿Qué pasó? Teniendo la provisión, usted solamente necesitaba ir y llenar su estanque, ir a hacer la revisión, ir a hacer el cambio. Lo mismo pasa también en la llenura del Espíritu Santo. Dios nos da la llenura inicial cuando llegamos a Cristo, pero la siguiente está a disposición nuestra, pero depende de su vida espiritual. Usted debe buscar esa llenura. Usted tiene que tener el deseo de buscar que Dios le pueda llenar. Dios le quiere llenar. Amén. Dios le quiere llenar y usted debe buscar esa llenura cada día. El cristiano, hermanos, no necesita volver a ser habitado por el Espíritu Santo porque ya lo vimos. El Espíritu Santo está en usted y si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu está contrito, está triste en su corazón. Él quiere tomar el control. Él quiere vivir en su vida y glorificar, tomar de lo de Cristo y revelarlo a través de su vida. Revelarlo a través de su vida significa revelarlo a través de la iglesia. ¿Para qué? Para que se lleve o se cumpla el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha mantenido unidos, ¿verdad?, hasta que Él regrese. Él quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos y hermanas, yo ruego y le suplico al Señor que podamos formar esa iglesia de hombres y mujeres que anhelen y busquen esta llenura. Si usted no ha logrado al menos entender esto, quizás Jesucristo no está en su corazón. Quizás nunca ha tomado una decisión sincera por Jesucristo. Quizás nunca ha considerado que sus pecados lo van a llevar a la condenación eterna. Quizás hoy día sea la instancia en que usted pueda tomar la decisión por Jesús y decirle, Señor, ya no me resisto más. Quizás he tomado esto como algo religioso. Quizás yo asistía antes a otro lugar y ahora empecé a asistir aquí. Me gusta cómo cantan. Pero le quiero decir que nosotros no vivimos bajo una religión. Nosotros vivimos en una relación de amor. Jesucristo se reveló en nuestro corazón. Nos dimos cuenta cuál era nuestra condición de pecadores delante de Él. Hemos visto su amor y su gracia. Es lo que Cristo también quiere para usted. Ya no seguir más vidas religiosas, sino que unas vidas llenas de el amor y la gracia de Jesucristo y guiadas y controladas por el Espíritu Santo.
Y si usted está como cristiano, lleva años como cristiano, pero no tiene la plenitud de vida, es quizás porque el Espíritu del Señor que está en usted está triste. Hoy es momento de tomar una decisión. Usted debe tomar la decisión y decir: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu y voy a hacer los ajustes que sean necesarios para que la plenitud de tu vida venga sobre nuestro corazón.